Mateo 3 y versículo 1 empieza hablando del primer Juan, de Juan el Bautista. Dice en el versículo 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y para ubicarnos más en tiempo, lugar y época, en el cual, y en el espíritu un poco en el cual él estaba, nos ubica en esa genealogía espiritual, el capítulo 11 y versículo 13, hablando de Juan el Bautista, dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Tomen asiento, hermanos. ¿Qué es esto que se trae el pastor entre manos? No, ni yo sabía, ¿no? Hasta que lo supe, y ojalá que salgas de aquí sabiéndolo, el hecho de que el Señor nos muestra que no solamente podemos decir hay dos tipos de creyentes, sino que en esos dos tipos de creyentes hay dos etapas. El asunto es pasar de la primera a la segunda. El asunto es también dejar de ser el primer Juan el Bautista, y pasar a ser el otro, el Juan el Apóstol. ¿Cuántos dicen: con tu ayuda lo voy a lograr, Dios? Hermanos, todos empezamos como todo empezó. ¿Cómo empezó todo en esta historia que hoy Dios nos quiere narrar en este árbol genealógico imaginario, no coincidente pero a la vez coincidente, de dos Juanes, pero que se hacen a la misma familia? Todo empezó con Juan el Bautista, y Juan el Bautista entró en escena enmarcado dentro del tiempo de la ley. Dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Quiere decir que en él había impreso una realidad anterior, una realidad del pasado, algo legalista, algo religiosa. Hasta él fue la ley, el legalismo. Y si miramos en la gracia misma que se personaliza en la persona de la gracia, que es Jesús, cuánto Jesús resistió el legalismo, la religiosidad. Y algo, hermano, de todo esto había en Juan el Bautista, porque él estaba en cierta manera enchapado de esa realidad. Un hombre que tendría que vivir una situación X para que entonces esa realidad cambiara. Un hombre que venía entonces plasmado bajo esa primera realidad del legalismo. Dice que él nació y comenzó todo su vivir y su existencia bajo la ley. Hasta él fueron la ley y los profetas. ¿Cuántas cosas de nosotros, del pasado, de una mera religiosidad, Dios quiere también mudar de nuestras vidas? Podemos ser como Juan el Bautista, que hasta ese momento solo había oído hablar de Jesús. Hasta ese momento a él se le había hablado en referencias bíblicas. Él conocía lo que de Jesús se anunciaba y se profetizaba desde el pasado, desde el Antiguo Testamento hasta que los ojos de él lo vieron. Entre tanto, él tenía a un Jesús, un Mesías de oídas y de referencia. ¿Cuántos dicen: Señor, yo no quiero estar en esa realidad religiosa? Gente que de Dios conoce de oídas nada más. Lo que de él se dice, lo que de él se habla, lo que la palabra de él dice y habla. Y esa realidad, hermanos, no perfecta todavía de Juan el Bautista lo llevaría a ser una persona tal como en verdad, yo digo, Dios mismo no quería que lo fuera. De hecho, si mirás ahora también en Mateo, pero en el capítulo 3, y en el versículo 13, mirá el caso todavía de un Juan el Bautista que tenía que todavía ser cambiado. Dice que versículo 13, que cuando vino Jesús para ser bautizado por Juan el Bautista, dice que Juan se le oponía. ¿Podemos acaso suponer que, estando las cosas de Dios, pero por no tener una experiencia viva, real y reveladora de Él sobre nuestras personas, solamente tener de Él oídas sin conocimiento de referencia aún de terceros,
que nosotros por estar en esa situación incierta, no de vida, de la cual hay que salir, pueda llegar a suceder que nosotros por estar así de esa manera nos pase lo que le pasó a Juan el Bautista. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Mirá, se le oponía a Jesús. Quizás con la mejor intención. Los religiosos están, los que están todavía en esa realidad no procesada y no madurada de una vida espiritual así como Dios la quiere en todos, sin querer y muchas veces bajo ese exceso de religiosidad terminan hasta resistiendo la voluntad de Jesús. Terminan hasta oponiéndose a él, como Juan el Bautista, dice en el versículo 14, qué locura, dice, se oponía a Jesús. Y aún argumentando con aparentes argumentos de bien. Pero el Señor tuvo que hasta forcejear con él para lograr convencerlo para que fuese hecha no su voluntad, la voluntad de Juan el Bautista, sino la voluntad de Jesús, y Jesús fue bautizado. ¿Cuántos dicen amén? Pensar que podemos estar en ese peligro, podemos ser parte, pero como que no seamos. Podemos estar, pero como quien resiste la presencia de Dios. Como quien argumenta y quiere y termina haciendo su voluntad y no la voluntad de Jesús. Algo tenía que pasar con este hombre. Algo habría de suceder con él para que esa realidad religiosa cambiara. Y por eso sucedió y llegó a su cumbre, ¿no? Para entrar en el siguiente nivel. En definitiva, hermano, Dios nos está hablando de no solamente que pase un año, sino que pasemos a un año superior y mejor y dejemos las cosas de atrás, las cosas de nuestro pasado. Que ya no seamos como niños fluctuantes y no estemos viviendo una religión y una relación de referencias y de oídas, porque cuando esto es así meramente, terminamos siendo como Juan el Bautista era al principio, pero Dios no lo quiso dejar de esa manera. Dios te quiere mejorar. Dios te quiere llevar a un superior nivel. ¿Cuántos dicen amén? Dale el aplauso y decirle, Señor, yo quiero llegar a lo que sigue para mí también. No sea que yo quede en la estatura, Señor, que no quieres que yo tenga. De hecho, Juan el Bautista llegó un momento donde él habría de ser transformado, cambiado. Él ya no dio oídas, sino que sus ojos terminarían viendo al Señor. De hecho, en San Juan, capítulo 3 y versículo 33, el que hasta él eran los profetas de la ley, un religioso, un fariseo, casi podríamos decir de oídas nada más, conocía de referencia nada más. Tanto que él mismo así lo reconoce en San Juan 3, 33, y él mismo dice en primera persona, y yo no le conocía. ¿Cuánta gente hay que ha oído hablar de Jesús en las iglesias, pero no le conoció? Hasta que entonces, no solamente porque él lo vio directamente, sino por revelación del Espíritu, porque a él se le había dicho sobre quién vieras descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es. Y entonces cuando él lo vio, él creció y llegó a un siguiente nivel, para dejar de ser el que de oídas lo conocía. Y de él aún testificaba, pero sin tener de él una experiencia de primera mano. Pero vino a él lo que hoy también Dios nos quiere dar a todos. No el conocimiento intelectual, no el conocimiento teológico, sino la revelación por el Espíritu Santo, porque sobre él está el Espíritu Santo. Dale el aplauso, y esa es la revelación que inundó, iluminó el corazón de Juan el Bautista, para que fuese una persona nueva, para que progresara, para que saliera de su primer nivel, para que dejara de ser lo que fue a un principio, pero Dios tiene algo mejor al final. Dale otro aplauso al Señor, decirle, Señor, yo quiero llegar a lo que no llegué. Eso depende del Espíritu Santo. Eso dependía en Juan el Bautista del Espíritu Santo, que terminaría dándole testimonio de quién era Jesús. Una revelación no de hombres, una revelación de Dios.
para terminar teniendo él lo que no había tenido antes, la aprobación de Dios. ¿Cuántos, no, deseamos agradar a Dios, no? ¿Cuántos hacemos el mejor esfuerzo, pero sin haberle visto, sin haberle conocido, sin tener la revelación personal e individual de él? Va a ser meros esfuerzos, nada más que eso, y nada más que religión, pero no vas a tener el agrado y la aprobación que de él se pudo aún tener el mismo Juan el Bautista. Como dice, y lo vemos eso en Mateo, mirá, pero en Mateo 11, donde recién estuvimos, aquel que empezó bajo la ley, bajo el yugo de la ley, Juan el Bautista, pero aquel que en determinado momento le vino una luz del cielo, una revelación del Espíritu Santo en cuanto a quién era Jesús. Eso aún en la carrera cristiana hay escalones, hay cosas superiores que alcanzar. En la persona de Juan el Bautista lo ves, un hombre que había alcanzado conocimiento, letra, pero le faltaba revelación. Y cuando tuvo eso, y no por su propia decisión, sino por la elección de Dios, porque Dios lo había elegido como te eligió a vos y me eligió a mí. Y le llegó el momento, y este es el momento, que conozcas al gran yo soy por quien Él es. Y no por lo que se te puede decir intelectualmente, sino por lo que el Espíritu de Dios le puede revelar a tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo habría de cambiar y transformar tanto a Juan el Bautista, que habría de tener reconocimiento y alabanza aún de la boca de Jesús. No que Juan el Bautista fuese perfecto, porque todos proseguimos hacia la meta. Ninguno de nosotros pretende ya haberlo alcanzado. De hecho, Juan el Bautista, en este capítulo 11, antes de recibir alabanza y ser halagado por el mismo Jesús, Juan el Bautista acusa dudas. Si él es tú el que habría de venir, manda preguntarle a Jesús por sus discípulos. ¿Por qué esa duda en Juan el Bautista? Porque no le estaba haciendo tan bien como él pensaba. ¿Cuántas veces se duda, no? Cuando no es como nos imaginábamos que iba a ser todo de fácil, todo redondito y todo color rosa. Cuando él se vio en cadenas y se vio en prisión, dudó. Pero aún así todo, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos sigue amando. Los que tenemos la luz, la revelación de quién es el Hijo de Dios, Él cubre con su bondad nuestros defectos y nuestras imperfecciones. ¿Cuántos se alegran por eso? Dios no está para señalar, Dios no está para acusar. El acusador es otro. Él vino a buscar y a salvar lo que se habían perdido. Y cuando Juan el Bautista acusa ese defecto en él, mandando esa pregunta en duda, igual, pero porque ahora tenía la luz, la revelación, y su corazón había crecido en fe, entonces igual Jesús le da palabras de reconocimiento y termina aún diciendo de él, en el versículo 11 de Mateo, capítulo 11 también, Jesús dijo, la verdad hablaba, y dijo de él, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Dale el aplauso y decirle, Señor, yo quiero ese nivel de aprobación de Dios. Aleluya. Yo quiero alcanzar ese nivel de aprobación, pero hay que dejar la chatura de la religiosidad. Hay que dejar de ser un mecanizado, una persona que repetitivamente, simplemente viene, está en los cultos, conoce de Biblia. A lo que hay que hacer sobre todo caso, y lo que más sobre toda cosa hay que buscar, la luz y la revelación que hoy es para los gentiles también. Nosotros los que no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Esos eran los gentiles. Los que no eran judíos, el resto del mundo, los gentiles, estaban por fuera. Pero para ellos cesó en parte el tiempo, para los judíos. Pero es el tiempo de la plenitud de Dios para ti y para mí, para que conozcamos, y no de oídas, sino de revelación propia, permitida por Dios, conozcamos a aquel que si lo conocemos en la medida de fe que solo Él la puede dar, porque la fe es un don de Dios, entonces no vas a tener reprobación, sino aprobación del juez de todos los cielos y la tierra. Dale aplauso a Jesús, aleluya. Bendito Él.
que nos da eso, el subir el escalón, el dejar la plataforma inicial para llegar a lo que sigue. Pero así como está el ejemplo en el primer Juan, Juan el Bautista, vamos a mirar el caso ahora del otro Juan, que decíamos que Juan el Apóstol. Y Juan el Apóstol, de él ya se puede hablar en otra medida. Ya era otro tipo de creyente, podríamos decir, simbolizándolo en él. Como que siempre hay nuevos niveles para alcanzar, aún los más espirituales, aún los que se creen ya haberlo alcanzado todo. Porque no como Juan el Bautista, el apóstol Juan, miran en el Evangelio de Juan justamente, tanto que él escribe en el Evangelio, el apóstol, en el capítulo 1, mirá de quién estamos hablando, mirá de qué manera él estaba y cómo se sentía, y cuál era, diríamos, la estación espiritual en la cual, la plataforma en la cual él estaba. Dice en el versículo 14, el capítulo 1 de San Juan, hablando el apóstol Juan, le dice, aquel verbo, Jesús, ¿no? Dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito del Padre. Mientras Juan el Bautista ni lo conocía a Jesús. Y lo llegó a conocer cuando vio el testimonio del Espíritu Santo y hasta ahí llegó. Pero acá estamos hablando de creyentes que han visto la gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Hay alguien que se identifique en ese nivel de decir, yo he visto la gloria del Hijo de Dios? Porque eso en verdad fue dado a todos. No fue dado en acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Dios está llamando a un nivel de espiritualidad en los creyentes que realmente puedan decir cada uno en cuanto a su experiencia con Cristo, yo he visto la gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Lo cual añade y dice en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Podríamos decir de un hombre así, ya no se espera más, no se pide más, ya lo tiene todo. Él reconociendo, y no solo para él, la plenitud de Dios revelada. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Un hombre que por la revelación en su corazón y en su espíritu que tenía de Cristo, llegó a ser, mirá en San Juan, pero capítulo 21, ¿me está siguiendo, no? En San Juan, perdón, vamos al capítulo 13 primero. Este hombre estaba en tal medida metido en el Señor que, bueno, todos lo conocemos como quien era él conocido, como el discípulo amado. Y por eso una persona que, versículo 23 de San Juan 13, una persona al cual Jesús amaba. Si Juan el Bautista tenía la aprobación y tuvo la aprobación porque llegó a ese primer nivel de revelación de Cristo, pero este que ya veía y conocía la gloria y la plenitud de Cristo, del unigénito del Padre, esos, los tales, llegan a ser muy amados. No es que Dios ama más a unos, pero como que sí. Como que los que están más cerca de Él, como los que más lo aman, más lo prefieren, los que más por Él mismo tienen más revelación y conocimiento de su persona y están en un más profundo enamoramiento de Él, son más cercanos a Él, porque era lo que terminó siendo este hombre, el apóstol Juan, al cual Jesús amaba, San Juan 13, 23, una persona que por este conocimiento que de Jesús tenía se recostaba en Jesús. Los tales nos apoyamos en Jesús, tenemos en Él nuestro respaldo, nuestro descanso, donde podemos descansar nuestros lomos, nuestro peso, nuestras pruebas. Una persona también que estaba al lado de Jesús
y una persona reconocida como quien tenía trato y revelaciones especiales con Jesús, tanto que a él, al apóstol Juan, fue a quien Pedro le hizo señales para que le preguntara a él, el más cercano, le preguntara a Jesús, ¿quién es quien te va a traicionar? Una persona con tremendos privilegios, una persona que, si mirás ahora sí en 21 de San Juan, aun cuando el trato era para otro, el llamado era para Pedro, en San Juan 21:15, Dios trataba con otro, no con él. Dios llamaba a Pedro al ministerio, no a Juan. Pero este Juan era tan enamorado de Jesús que andaba como un perrito ahí atrás. Y tanto que se molestó Pedro y le dijo a Jesús, ¿y qué es de este? Como que no se despega. Que aunque no es para él, ni es con él el mensaje, la palabra, Dios, el llamado, el trato es personal tuyo conmigo, Señor. Pero este que no se te despega. Una persona persistente y fiel. Una persona que no se pierde momento y oportunidad. Una persona que no hay que correrla para que venga a los cultos. Una persona que aunque el trato y la administración del tema y de la administración de Dios no sea para él, igual está prendido de Jesús, así como Juan no soltaba a Jesús. Personas así que terminan siendo una molestia, un estorbo, y terminan siendo rechazados. Los espirituales, los que andan en otra sintonía, los que cometen desbordes según la medida de otros y acusan locuras y desbalances, diríamos, espirituales o emocionales por tanto fanatismo, dicen algunos. Eso provoca rechazo, pero rechazo del cual Jesús lo defendió y lo libró, y lo defendió entonces al mismo apóstol Juan. Y uno diría, a este hombre, ¿qué le podía faltar? ¿Quién más puede acaso anhelar algo más de lo que ya tenía Juan, el apóstol? Estamos hablando ahora. Sin embargo, como que Dios no se saciaba y quería más y tenía más para él. ¿Cuántos dicen Dios tiene más para mí también? Él puede decir, bueno, Juan el Bautista llegó, subió de nivel, salió de religiosidad, buenísimo, y lo bendijo y lo aprobó. Pero luego como que la línea del tiempo de progreso y maduración para nosotros sigue a través de otro Juan, de otro ejemplo, de alguien que uno dice, bueno, llegó aparentemente a lo máximo. Pero déjame decirte, nunca llegamos. Siempre en Dios hay más. Porque para este apóstol que no se lo podía sacar de arriba Jesús, el trato era para otro, era para Pedro, ahí estaba igual este pegajoso apóstol, enamorado de Jesús. Pero parece que había más. ¿Cuántos dicen hay más? De hecho, este apóstol que decía Evangelio de San Juan capítulo 1, y vimos su gloria, gloria como el unigénito, algo más tendría él que ver de Jesús. Algo mayor tenés que ver y conocer todavía del Rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen hay más también para mí? Bueno, darle el aplauso y decirle, porque de verdad esto nunca se acaba, hermano. Es una fuente inagotable. Aleluya. No es como un año que se termina y es listo, es todo. Dios manda un año nuevo, Dios manda un tiempo nuevo, siempre hay más. Y aquel que había visto la gloria como gloria del unigénito, ahora lo vemos llevado a un siguiente nivel por Dios mismo. Ya terminamos. En Apocalipsis, el que ya tenía revelación de Jesús. En el capítulo 1 y versículo 1, cómo él titula todo esto, la revelación de Jesucristo. Si ya lo conocía, pero ahora tendría la revelación del Cristo glorificado. Dios se quiere revelar a una iglesia madura como un Cristo de gloria, un Cristo glorificado. No un Cristo que solamente tiene ternura para nosotros, como el apóstol ahí al lado, recostando su pecho. Que tiene revelaciones y tratos personales y de él no nos queremos despegar. Dios nos quiere llevar como iglesia a un nivel donde conozcamos no a un Cristo terrenal y solamente de emociones, sino a un Cristo de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Para Juan
Bautista hubo un siguiente nivel, para el apóstol había otro nivel también, y lo que Dios depara para nosotros es revelarnos su gloria. Dale el aplauso, aleluya, porque se le reveló el que ya conocía, pero glorificado ahora. Aleluya. Revelación, versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis, revelación de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Glorificado ahora, en cuerpo de gloria. Pero hermano, cuando conocemos al Cristo glorificado como Él, no solamente vamos a conocerlo a Él, una dimensión no explorada y no conocida y desbordada de gloria de un Cristo glorificado, como cuando lo vio el que ya lo había visto, el apóstol cayó como muerto, no pudo sostenerse ante tanta gloria. En cuanto a la persona de Jesús revelada. Pero cuando conocemos a Cristo glorificado, también conocemos cosas que hace el Cristo glorificado. De hecho, es lo que inmediatamente dice el versículo 2, al final hablaba de la revelación de Jesucristo y termina diciendo el versículo 2, y de todas las cosas que he visto. ¿Cuántos dicen amén? Dale el aplauso y decirle, voy a conocerte y voy a conocer tus cosas, Dios. Voy a verte en mayor gloria y se va a manifestar cosas que no había visto yo antes. Aleluya, cosas que termina diciendo Apocalipsis 21. Yo sabía, Dios me había revelado que íbamos a terminar en Apocalipsis este año. Y cuando empieza todo esto, digo, pero ¿cuándo vamos a terminar? Mira dónde y cuándo. Apocalipsis 21. El que había visto la gloria como la del unigénito, pero ahora se le revelaba el Cristo glorificado. Y las cosas que hace un Cristo de gloria, lo que Él vio, es lo que Dios quiere que veas en este próximo año. ¿Qué vio Él? Versículo 1 del capítulo 21 dice Él, vi cielo nuevo y tierra nueva. Un ambiente nuevo, un aire nuevo que se puede respirar, un aire fresco en el cual se puede vivir y compartir, cielos nuevos, donde no van a estar ya las densas tinieblas y oscuridades y opresiones, cielos nuevos, ambiente nuevo, aire nuevo para la iglesia de Cristo, para los que ascienden a más, para los que reciben el desafío que se le dio al apóstol Juan cuando peor estaba, en la isla de Patmos. Fue todo eso en verdad una preparación para que él llegara a un nivel de gloria revelada, de un Cristo de gloria revelada y de cosas que un Dios glorificado él puede hacer, como la que se le vio y se resumía con cielo nuevo y tierra nueva, pero que se pueden detallar en lo que cualquiera de nosotros podemos anhelar y a todos Dios nos quiere dar, según nos dice el versículo 4 en adelante. ¿Qué cosas Él vio? ¿Qué cosas hoy hace también un Cristo glorificado que se quiere revelar también a nosotros? Dice que Dios enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte. Aquello que parece que ya no dará un paso más, no morirás, sino que contarás las maravillas de Dios. No habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Y dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Dale el aplauso al Señor, aleluya. Eso es lo que viene, eso es lo que se anuncia para una iglesia que quiere ser llevada y demostrada en un Cristo glorificado, que se muestra en una gloria como nunca antes se vio y se conoció, pero también con hechos y resultados y cosas que solamente ese nivel de revelación Dios puede dar a quien lo tiene. Dale el aplauso y decirle gracias, mi amado. Si esto viene es porque es para mí también. Aleluya, aleluya. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas.
serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM, para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC, Canal 2, un canal diferente, las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América.